gracias a todos, muchas gracias a la organización por invitarnos y darnos la posibilidad de tomar esta charla de la mañana. Hacemos esta breve presentación en el marco de nuestra propia escuela de negocios, que es la que ustedes ven ahí en este banner que está presente. Simplemente 2 palabras al respecto para que sepan en qué consiste. Es nuestra escuela de negocios que se dedica exclusivamente a capacitar desarrolladores inmobiliarios. Todos aquellos que o son desarrolladores ya y quieren mejorar o aprender mejores prácticas, o quieren incursionar en esta tarea tan compleja, tan ambiciosa y con tantas variables. Nuestros cursos funcionan solamente a distancia, no tenemos cursos presenciales, estamos trabajando ya hace varios años, y la otra característica particular es que tenemos alcance regional, de forma tal que nuestros alumnos son desde aquellos que hacen emprendimientos en México, en Miami, en habla hispana por supuesto, en Centroamérica, en Colombia, Ecuador, lo que fuera, incluso en el sur de la Argentina. Es decir, en nuestros cursos conviven aquellos que están haciendo emprendimientos en la actualidad en Quito, en Miami o en Mar del Plata, ¿verdad? Y esta interacción es permanentemente enriquecedor respecto de cómo se llevan adelante los emprendimientos en todos estos lugares de habla hispana a nivel regional. Muy bien, les cuento entonces cómo va a ser este panel en particular. Nos vamos a focalizar en la cuestión de la evaluación de los proyectos inmobiliarios. Sandro es arquitecto y va a hacer una primera aproximación a esta cuestión desde la perspectiva de su propia especialidad profesional, y cuando nos sumerjamos en toda la parte numérica e impositiva, va a ser Mario el que nos va a contar las mejores prácticas para poder hacer y abordar este tipo de cuestiones, y luego yo voy a hacer algunas preguntas como para abrir un poco el debate y que esto se convierta en algo un poco menos aburrido y un poco más interactivo, y que nos permita sacar conclusiones a todos respecto de cómo hacer la evaluación de los proyectos y de los emprendimientos en la actualidad. Solo para cerrar, les quiero contar que bueno, llegamos hoy acá a Mar del Plata y tuvimos un primer approach, una primera aproximación al mercado local, y al igual que el año pasado, o quizás más, tengo que decirles que seguramente a todos les pasa, uno queda muy sorprendido por la dinámica que está teniendo y que ha tenido en los últimos años el mercado de desarrollos inmobiliarios en esta ciudad. Los precios de los departamentos en la primera línea frente al mar realmente son de los más altos de la Argentina, si no los más altos, salvando casos particulares de Buenos Aires. La tierra alcanza precios que realmente son inhallables en otros lugares, incluso ciudades grandes como podrían ser Rosario o Córdoba o Mendoza, y también uno encuentra que en esta vivienda de lujo se capta demanda de todo el país, incluso de otros países también, y esto permite que aparezcan en este mercado productos claramente de excelencia. Hablando con los principales desarrolladores inmobiliarios de aquí, hoy a la mañana, por un lado no me cabía más que felicitarlos por la calidad de lo que estaban haciendo por un lado, y simultáneamente preguntar por qué en Mar del Plata no aparecen otros modelos de negocios que en otras partes de la Argentina han tenido una expansión muy fuerte en los últimos años, y que aquí parecía ser que no ha habido necesidad de llevarlos adelante, como por ejemplo estos planes nacidos en Córdoba y que se han expandido a Rosario y a Buenos Aires recientemente, que permiten a la gente acceder al financiamiento de la compra de su vivienda a largo plazo, que es a 10 años, con estos esquemas del tipo del círculo cerrado. Y ese por dar un ejemplo de aquellas cosas que están ocurriendo en otras partes de la Argentina y que en Mar del Plata por ahora no se han visto, quizás por falta de necesidad, quizás porque hacer producto de superlujo en primera fila y para los ricos de la Argentina alcanza para que toda la matrícula de gente que se dedica a esta actividad tenga trabajo, pero quizás vale la pena mirar estos otros segmentos de oportunidad también con atención. De la mano de esta breve introducción, de la mano de decirles que acá hay proyectos de excelencia, pero también a mi criterio y a nuestro criterio hay mucho más para hacer, nos parece que vale la pena sumergirnos en esta cuestión que tiene que ver con que
antes de hacer un proyecto que quizás no sea más de lo mismo, siempre vale la pena detener la pelota y hacer una evaluación concienzuda, sistemática y detallada de los proyectos. Los dejo en manos de Sandro, que les va a decir cómo es la introducción a esta cuestión. Gracias. Hola, buen día a todos. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer a Silvano por la invitación y además felicitarlo por la extraordinaria convocatoria que tienen estos eventos. No dejan siempre de asombrarme la cantidad de personas que tienen interés y avidez por este tipo de congresos y por capacitarse y estar aquí un jueves a esta hora de la mañana. Creo que es, no deja, vuelvo a insistir, de asombrarme, y así se lo manifestaba hoy a la mañana a Silvano. Vamos a hablar entonces de evaluación de proyectos inmobiliarios. Lo primero entonces que tendríamos que definir qué es una evaluación de un proyecto inmobiliario, ¿no? Y podemos decir que es una metodología que permite ponderar y cuantificar las variables del negocio desde un punto de vista del análisis de costo-beneficio que implicaría esa inversión. ¿Y cuál es el sentido de evaluar? Bueno, básicamente surge de un supuesto previo a esto, y esto es que los recursos que van a ser asignados a la inversión son escasos, de manera que tendré que maximizar la eficiencia en su uso, y por eso la importancia de evaluar, porque dicho de otra manera, toda inversión tiene un costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados de esta evaluación? Bueno, una serie de indicadores que básicamente lo que van a determinar son la rentabilidad y el riesgo que presenta el negocio. Estos dos conceptos son capitales para evaluar cualquier negocio. Obviamente tienen una correlación estas dos variables, que es positiva. A mayor rentabilidad, mayor riesgo, y viceversa, ¿verdad? Pero hasta aquí estamos hablando de metodología y del objeto evaluado. Y a mí me interesó para esta disertación focalizarme en otro tema, que es el sujeto evaluador. Y cuando ingresamos este factor en el juego de ponderaciones, vamos a ver que la subjetividad empieza como a ganar terreno en esto que parecía todo muy objetivo. Entonces, como dije, el foco de mi disertación va a ser el sujeto evaluador. Básicamente hay dos tipologías de sujetos evaluadores. Quiero decir, cuando quiero aclarar este término, cuando me refiero a sujeto evaluador, estoy hablando de la persona que elabora la evaluación o la persona que analiza la evaluación realizada por otra persona, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con la primera de las tipologías, que es la del técnico. Bien, el técnico seguramente, que es este personaje que ven acá, seguramente va a seguir la metodología muy estrictamente y va a arribar a lo que dijimos antes, ese resultado, ¿no? Rentabilidad y riesgo. Y del otro lado tenemos al desarrollador, que obviamente es evidente la diferencia. Uno es un depredador, quiero decir este último, y el otro no. ¿Y por qué van a tener puntos de vista bastante diferentes en el análisis de una evaluación cuando debiera ser objetivo? Bueno, básicamente por la vinculación que tienen con el factor que hablamos antes, ¿no? De riesgo. Sin lugar a dudas, el primero de ellos, el técnico, va a tener aversión al riesgo, mientras que el desarrollador va a tener una marcada propensión a tomar riesgos en el negocio. Dicho de otra manera, se podría ver que el técnico tiene una mirada racional y pesimista sobre el negocio en el momento de evaluarlo, mientras que el desarrollador va a tener una mirada optimista, naturalmente optimista. Pero indaguemos un poquitito más sobre cuáles son los mecanismos que determinan las acciones de ambos sujetos. Sin lugar a dudas, en el caso del técnico será el pensamiento racional, y en el caso del desarrollador
seguro que no. Digamos, el desarrollador va a tener un pensamiento más visceral, y estas son como dos maneras bastante diferentes de ver el negocio, y cualquiera que trate con desarrolladores profesionales va a ver que esto es una característica bien marcada en los desarrolladores. Quiero decir, y cuento una pequeña anécdota, la primera vez que hice consciente esta situación fue hablando con un desarrollador de primera línea del mercado, que también tiene una constructora, que me dijo, mira, la verdad, si yo me hubiese guiado por los informes de los técnicos y los asesores cuando me presentan el TIN, el BAN, el flujo descontado, etcétera, no hubiese hecho absolutamente nada, porque la evaluación vista desde ese punto de vista casi nunca da. Y esta idea, ¿no?, del pensamiento visceral por parte del empresario no es original ni es nueva, sino que fue tratada por primera vez por Keynes en 1936 en su libro Teoría General de la Ocupación, del Interés y el Dinero, y él describió este concepto como el de Animal Spirit. Él decía en ese libro que el Animal Spirit es un resorte espontáneo que impulsa la acción en preferencia a la quietud, y no como consecuencia de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos que pueda dejar el negocio. Y para ilustrar un poco esta idea es que decidí tomar un ejemplo y los voy a situar un poquitito en tiempo y espacio de esta historia, que es una historia real. Para los que les gustan las historias reales, esta lo es. Bueno, el año es el año 2008 y el espacio es en las cercanías del dique 2 de Puerto Madero. Agrego una nota a pie de página respecto del año 2008, que fue bastante particular para la Argentina y para el mundo, ¿no? No sé si recuerdan, en el año 2008, durante 5 meses, se jugó la pulseada del gobierno contra el campo por la ley 125, y la economía obviamente reaccionó con casi un virtual parate, y esto se notó mucho también en lo que era el mercado inmobiliario. Tanto los desarrolladores como los inversores estaban todos muy expectantes respecto de cuál iba a ser el resultado de esta pulseada. Pero además se nacionalizaron las AFJP, que esto también generó como mucho ruido en lo que es el mercado y en inversiones privadas. A su vez, en el mundo surgieron las crisis de las hipotecas subprime, que generaron una recesión como importante no solo en Estados Unidos, sino en otras regiones. De manera que en este contexto, si se quiere, de crisis global y local, es que voy a contar esta historia. Y el lugar, digo, dique 2 de Puerto Madero, para los que no conozcan en detalle Puerto Madero, lo describo en 15 segundos. Básicamente Puerto Madero tiene, está estructurado a partir de 4 ejes principales. El primero de ellos yendo de este a oeste, con edificios de alta densidad, donde se encuentran las torres más altas, que son características de Puerto Madero. En el segundo eje, una densidad media. Luego tenemos el eje de los diques, y por último tenemos el eje de los viejos docks, obviamente reciclados. Pero esto básicamente se trata de una tierra que está precisamente frente a esta área, y se encuentra sobre la avenida Huergo. La tierra en cuestión es esta que ven ahí en ese cuadrado celeste. Es media manzana, tenía 3.100 metros y tenía una alta constructibilidad, casi 22.000 metros construibles. Pero lo notable de esto no era sus dimensiones físicas ni su constructibilidad, sino la incidencia que tenía esta tierra. Esta tierra tenía una incidencia menor a $100 por metro cuadrado, mientras que en el área la incidencia de mercado se encontraba entre $500 y $700 el metro cuadrado. Y
obviamente ya dentro de Puerto Madero la incidencia era superior a los $1000 el metro cuadrado. De manera que, sin dudas, esta área era de derrame, pero pueden ver que hay una distorsión bastante importante entre el valor de la tierra que estamos analizando y el valor de incidencia de esa zona. Digamos, claramente uno podría decir, sin hacer demasiada cuenta, que hay una diferencia casi de $500 el metro. Si multiplicáramos 500 por esos 22.000 metros, le estaría dando 11 millones de dólares. De manera que hay una ganancia de capital en la compra de la tierra importante. Digamos, ¿qué diría todo el mundo? Bueno, vamos a comprar la tierra, ¿verdad? Ahora, indagando ya más en detalle, porque esto, bueno, precisamente es lo que hicimos en ese momento, nos dimos cuenta que pasaron como un par de años, o sea, ya hacía como un par de años que la tierra no se vendía. Entonces, sin lugar a dudas, existía un problema. Es más que obvio, ¿verdad? Bueno, permítanme presentarles parte del problema. Parte del problema se llamó Fermín Beretervide. Para los que no son arquitectos, les cuento que Fermín Beretervide fue un notable arquitecto argentino que nació a finales del siglo XIX, que vivió 84 años y que dedicó gran parte de su vida a la construcción de viviendas sociales. Y la obra emblemática que tiene Beretervide es el Parque Los Andes en Chacarita, donde reformuló el concepto de vivienda comunitaria y eso sirvió de referente para la construcción de complejos de viviendas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Pero una obra menos notable y menos conocida era precisamente estos dos bloques que se encontraban en la tierra en cuestión. Y ahí empezamos a develar cuál es el misterio y cuál es el problema, ¿verdad? Bueno, estas fotos de 1923 en la inauguración de este complejo, que son estos dos bloques con techos de teja. Entonces, claro, básicamente el tema era que estos dos bloques eran patrimoniales y para agotar el FOD, para agotar la constructibilidad de esos 22.000 metros, habría que claramente demolerlos, ¿verdad? Y uno que, sin ser especialista en preservación y en patrimonio, podría decir, realmente esto no es Versalles, es decir, ¿por qué no lo demolemos? ¿Por qué no se puede demoler? Bueno, la respuesta a esto es esto, ¿no? Es esta sigla PH, que para los que no la conocen, esto es un departamento dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que es la que administra la normativa en las áreas de protección histórica y también en los edificios que tienen valor patrimonial para la ciudad. Bueno, para los que no trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, para un arquitecto que su proyecto caiga en APH es, por decirlo de alguna manera, la muerte misma. Es decir, es una especie de regresión a la facultad, porque uno va a corregir su proyecto todos los jueves con la gente de APH, que la gente que trabaja en APH es bastante particular, son una subespecie de los arquitectos que tiene una característica extraña, porque a diferencia de nosotros los arquitectos, que lo único que queremos hacer es construir, ellos lo único que quieren hacer es no construir, quieren preservar. Pero además, en ese momento, la dirección de APH estaba a cargo de una señora que tenía una apariencia similar a la que van a ver en la foto. Y precisamente con esa cara te miraba cuando vos llegabas con tu proyecto y ella vislumbraba algún vestigio de negocio, ¿no? Entonces te miraba con esa cara y tenía dos frases cuando ella detectaba que había un posible negocio en ese proyecto, y que eran estas. Era atrás, Gil, basta de demoler. Entonces, claro, por eso pasaron 2 años y nadie se atrevía a invertir en esa tierra, porque realmente
En ese momento APH era autárquica respecto de lo que era planeamiento, de manera que esta persona era infranqueable, realmente no había razón alguna que la pudieran convencer de que lo que ibas a hacer iba a favorecer a la ciudad. Ella lo único que pensaba, y digo todo su equipo, y en algún punto también traducía lo que pensaba la gente y los vecinos, era, bueno, esto, ¿no? Atrás basta demoler. Pero sin embargo volvemos al nudo de la cuestión, el animal spirit. Digo, hay un empresario que tiene nombre y apellido, que ahora lo vamos a nombrar, decidió que no, que valía la pena asumir el riesgo, que el negocio era una oportunidad y que, bueno, valía la pena sentarse con esa mujer y escucharla todos los jueves a ver qué se podía hacer, hablar seguramente con su jefe y tratar de pensar juntos una solución. Y esa persona se llama Miguel Camps, es el director de Argecoms, y lo que finalmente propuso en esa tierra es Cartier Madero Urbano. Ahora, la pregunta es ¿cómo resolvió el tema, verdad? ¿Cómo hizo? Porque, bueno, como vimos, el lote tenía dos volúmenes, dos edificios patrimoniales, y estaba esta señora Parecida Gasalla en la municipalidad, que iba a impedir cualquier tipo de intervención. Bueno, creo que la solución al problema estuvo planteada en una pregunta. Es, ¿cómo aterrizás un elefante en un bazar? Y la respuesta es esta. La respuesta es con mucho cuidado y esquivando la cristalería, ¿no? Es decir, fíjense, el tipo aterrizó este elefante, esta torre de 30 y pico de pisos sobre los edificios patrimoniales y en algún punto resolvió el tema, porque claro, no solo preservaba este valor patrimonial de la ciudad, sino que además lo iba a reciclar y lo iba a incorporar al proyecto a través del uso de amenities en estos dos bloques. Fíjense acá, en esta imagen, un poco se ve ahí lo que decía, ¿no? El elefante de 30 y pico de pisos aterrizando ahí en esas dos barritas. Y llegado a este punto, nos podríamos preguntar qué es un desarrollador. Y el mismo Miguel Camps responde esta pregunta en una entrevista que le hizo Damián para la Escuela de Negocios, y él dice que es un empresario con una marcada vocación por el riesgo. Digo, entender esta idea me parece que es central para entender lo que es un desarrollo inmobiliario. Y yo voy a agregar una idea más respecto de lo que es un desarrollador. Para mí es un empresario con una extrema creatividad para los negocios, porque fíjense que para aterrizar un elefante en una cristalería hay que ser realmente creativo. ¿Y cuál es el rol entonces? Porque seguramente en la audiencia la mayoría de ustedes son corredores inmobiliarios. ¿Cuál es el rol del corredor inmobiliario en todo este juego? Bueno, me parece que en el momento que un desarrollador firma una autorización de venta de su desarrollo a favor de un inmobiliario, se convierte realmente en una pieza clave, en un coprotagonista de la película. De manera que va a tener que articular varias cuestiones. La primera de ellas son la inmensa cantidad de actores que intervienen en un proyecto inmobiliario, y va a tener que entender cuáles son sus móviles, sus motivaciones y sus intereses. La segunda cuestión es que va a tener que tener una idea cabal del negocio. Tiene sí una ventaja, digamos, comparativa importante respecto del resto de los jugadores que intervienen, porque él también, digo, el inmobiliario es un animal visceral, porque de otra manera sería imposible que se dedique al negocio inmobiliario en este país, ¿no? Donde tenemos 5 tipos de cambio, 3 versiones de inflación, etc. O sea que el instinto lo tiene.
para comunicarse con el mismo lenguaje con el desarrollador. Pero con eso no alcanza, porque lo va a tener que asesorar técnicamente en lo que se refiere al mercado, particularmente a la oferta competitiva, en lo que se refiere a la conceptualización del producto y algo, si se quiere, clave en un negocio inmobiliario, que es la definición del precio. Ya para ir cerrando, así le paso la posta a Mario. Y para cerrar, digo, con una nota de color respecto de este rol, digamos, clave, que es el tema de las ventas, del cierre del negocio, que es el rol fundamental del inmobiliario. Yo pensaba, digo, ¿qué otra actividad ocurre lo mismo? Es decir, el jugador que cierra la operación, cierra el negocio, y sin embargo no es el que la organiza, no es el creativo, no es el técnico, no es el estratega, pero es el que tiene el rol más importante, que es el cierre. Bueno, la verdad que la encontré, la metáfora, la analogía la encontré en el fútbol, y básicamente en la figura del 9 en un equipo. El 9 del equipo, la clave de ese rol es meterla. O sea, es un tipo que no tiene habilidad física, sino su habilidad es mental, para entender todos los jugadores, entender la jugada y saber entonces en ese momento dónde posicionarse. Y para, como dije, cerrar con una nota de color, elegí a un 9 para mí es emblemático, que es el Totò Schillaci de los 90, del Mundial de 90 Italia, que es el 9 de Italia, y vean de qué se trata, para los que no les gusta el fútbol o no conocen de fútbol, el rol del número 9. Este tipo entendió todo. Bueno, yo creo que el inmobiliario tiene que en algún punto cumplir ese rol. Él tiene que meterla, tiene que meter el gol. Y como para cerrar con una frase un poco bilardista, en los negocios y en el fútbol lo que vale finalmente es el resultado. Todo lo demás son anécdotas como esta que les conté hace un rato. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mario Gómez, yo soy corredor inmobiliario, soy miembro del Consejo Directivo de Cusigua y bueno, soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero hace 25 años que vivo en Buenos Aires, y mi idea es compartir en este tema de la evaluación de proyectos inmobiliarios el rol de los comercializadores en los emprendimientos inmobiliarios. Antes Sandro hablaba de evaluar es estimar las consecuencias de la ejecución de un determinado proyecto, y nosotros como inmobiliarios todo el tiempo estamos evaluando cursos de acción posibles, ¿no? Hablaba también de riesgo, hablaba de creatividad, y nosotros realmente en este contexto estamos cada vez más surgidos a ser creativos, a tomar riesgos para poder seguir adelante. Justamente este evaluar es mirar el contexto, mirar la situación, ¿no? Lo que nos mostró hoy el economista, y luego mirarnos hacia adentro, tener una mirada introspectiva para tratar de ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras capacidades diferenciales, cuáles son nuestras aptitudes, cuáles son nuestras actitudes, y con todo eso salir a meter goles, como decía Sandro hace un ratito. Entonces, me parece importante enmarcar este tema de la evaluación de proyectos inmobiliarios, de esta evaluación que tenemos que hacer nosotros mismos en nuestra vida para tratar de tomar cursos de acción que nos permitan competir en este mercado que cada vez es más duro. Me parece interesante
analizar un tema que esta mañana se nombró bastante, una palabra que se repitió bastante, que es la palabra crisis, ¿no? La mencionó obviamente el economista, casi se dedicó exclusivamente al tema, y luego también los que nos dieron la apertura del Congreso, el presidente del Consejo Deliberante de Mar del Plata decía que una crisis es una ocasión para crear oportunidades, y luego también se refirieron, Don Cini cuando habló, dijo que tenemos que trabajar nosotros, que no tenemos que esperar nada de los políticos, y la verdad que esta situación realmente lo que nos hace es despertarnos la necesidad de esa proactividad para trabajar todos los días. Y también el presidente del Consejo Superior, Fabián Acerbo, decía que para sortear esta crisis lo que tenemos que trabajar es en hacer trajes a medida, ¿no? Cada una de nuestras operaciones es un traje a medida. Por eso yo quería empezar hablando de esta crisis, porque a veces a uno le puede parecer que esta crisis es la más importante, que es terminal, pero sin embargo todos nosotros vivimos en la Argentina y sabemos que hay, como en los ciclos bíblicos, ustedes escucharon hablar de los ciclos bíblicos, esta profecía de José en el Antiguo Testamento, ¿no? que le interpreta los sueños al faraón, que el faraón soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que se la devoraban, y él decía que eran 7 años de bonanza y después 7 años de austeridad. Y la verdad que en la Argentina también, cada 7 años tenemos una crisis. Entonces, esto es un poco para desmitificar, no es que estamos en un momento terminal, la verdad es que siempre tenemos que convivir con las crisis. En el 68, la crisis del Onganiato, 7 años después el Rodrigazo, 7 años después Malvinas, 7 años después la hiperinflación de Alfonsín, en 1995 el tequila, 7 años después del tequila la caída de la convertibilidad, y luego tuvimos a crisis de President, que es la actual crisis que tenemos y con la que tenemos que lidiar. Entonces hoy estamos en el 2016 frente a un nuevo paradigma. ¿Cómo fue el paradigma del 2004, por revisar los últimos años, ¿no? El NK, que es Néstor Kirchner, era un momento donde todos estábamos preocupados por la macroeconomía, el empleo, la estabilidad económica, el crecimiento. Después viene la segunda parte, que son los gobiernos de Cristina, donde ahí el énfasis está más en la microeconomía, ¿no? La crisis mundial, la inseguridad personal y jurídica, todo el tema de la energía, la crisis del campo en el 2008, que también mencionó Sandro, y luego el cepo, que para nosotros terminó siendo la frutilla de la muerte. Hoy tenemos un nuevo paradigma con todo lo que nos mostró hoy el economista, que bueno, lo contratan para eso y tiene que transmitirnos su visión de la realidad, con un nuevo gobierno que va a venir, con un cambio de expectativas. Claramente esto trae un cambio de expectativas. Mencionaba Damián, esta mañana tuvimos una reunión con la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Mar del Plata, que son los que construyen en esta ciudad, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y como decía recién Damián, Mar del Plata hoy tiene los mismos niveles de precios de la Ciudad de Buenos Aires, algo inédito, con niveles de precios que no se dan en otros lugares del país, siendo que parte de su demanda es segunda vivienda, y todos sabemos que la segunda vivienda en los momentos de este ciclo económico no tan favorable es lo primero que uno deja, bueno, porque la casa donde uno vive, esa la cuida hasta último momento, y si está muy deprimida la situación, vende su segunda vivienda. Sin embargo, Mar del Plata ha sido un buen modelo de cómo la gente no se desprende de los ladrillos, ni siquiera en estas situaciones. Y entonces, hoy estamos frente a un cambio de expectativa. Los desarrolladores se están posicionando en tierra porque evidentemente avisoran un panorama, tal vez no sea el 10 de diciembre, tal vez no sea enero, habrá que pasar el verano, pero avisoran un panorama de mediano plazo favorable para nuestra actividad y por eso se posicionan en tierras.
Y esto mismo está sucediendo en otros mercados del interior del país y nosotros tenemos que estar atentos a lo que hacen los desarrolladores porque de alguna forma son lo que producen, lo que nosotros después vamos a vender, entonces tenemos que estar atentos a qué lectura del mercado hacen ellos. Por otro lado, ¿cuánto tardará en llegar el crédito? Claramente este es un tema porque todo el sector inmobiliario argentino hoy está trabajando para un porcentaje muy pequeño de la pirámide, que es el 10% de la población que no necesita crédito para acceder a la vivienda, y en algunas zonas del país, acá hay mucha gente del interior de la provincia y del interior del país, donde Procrear ha sido también un motor que ha permitido, ¿no?, la venta de loteos, de lotes fundamentalmente. Entonces, pero fuera de este caso especial de Procrear, la verdad es que el resto estamos trabajando para un segmento de la población que no necesita del crédito, y todos sabemos que el gran motor del mercado inmobiliario en todo el mundo es el crédito. Lamentablemente en la Argentina no es así, pero aún en este contexto la gente ha decidido transformar sus ahorros en inversión inmobiliaria, y por eso, aún sin crédito, la Cámara Inmobiliaria trajo en el año 2008 a César Pelli, que justamente es el autor de este proyecto Maral Esplanada, que está acá muy cerca, que es un arquitecto tucumano que vive en Estados Unidos. Cuando vino en el 2008 dijo: no puedo entender cómo puede haber sector inmobiliario sin crédito. Y bueno, estos son los desafíos que tenemos nosotros, y de alguna forma también nosotros, con nuestro trabajo como corredores inmobiliarios, ayudamos a canalizar todo ese ahorro de la gente hacia la inversión inmobiliaria. Ahorro que, por otro lado, en nuestro país tampoco tiene tantas alternativas de ser canalizado, no hay tantas posibilidades de inversión para un perfil de inversor como el inversor inmobiliario, que no quiere correr los riesgos de la bolsa o los riesgos de inversiones financieras mucho más volátiles, ¿no? Entonces, este es el paradigma que tenemos hoy, también con inversores que cambiarán de humor. El gobierno que venga, no sabemos cuál va a ser, pero todos más o menos coincidimos que no puede ser peor de lo que hay, y en este sentido creo que eso significa un cambio de humor para los inversores. En este contexto, el énfasis hay que ponerlo en el proyecto. El énfasis lo tenemos que poner en nosotros mismos, en nuestras propias empresas, en nosotros como corredores inmobiliarios, que necesitamos cada vez más herramientas para salir a trabajar. Y yo creo que esto es una muestra cabal de que tomamos conciencia de esto. El hecho de que acá haya más de 600 personas capacitándose, creo que es tomar conciencia de que necesitamos capacitarnos y necesitamos más herramientas para salir a la calle en un mercado que también ofrece sus oportunidades, porque estas mismas lecturas, hoy hablamos con los desarrolladores inmobiliarios, esta misma lectura, algunos dicen que es buen momento para vender, otros dicen que es buen momento para comprar, no hay una visión unánime, y ahí estamos nosotros en el medio para tratar de unir a las partes y concretar negocio inmobiliario, que de eso vivimos todos los días, de esa actividad profesional. Entonces, el énfasis mucho más puesto en el proyecto. Y ahora vayamos un poco al tema de la evaluación de proyectos y nosotros como comercializadores de desarrollo inmobiliario. Bueno, en el fondo siempre es lo mismo, tenemos que unir a la oferta y la demanda. Algunos pueden verla con esta foto así, ¿no? Alguien que ofrece, muchos que demandan, otros tal vez tengan esta visión opuesta, ¿no? Muchos que ofrecen, pocos que demandan, cada mercado es distinto, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es unir a la oferta y la demanda. ¿Y quién es la oferta y la demanda en un negocio de desarrollo inmobiliario? Bueno, la oferta es justamente el desarrollador. Este es un cliente, el desarrollador, que es un cliente muy interesante porque es un cliente que puede repetir, es un vendedor profesional que lo que quiere es que la rueda siga girando. Entonces, hoy está mucho más abierto a escuchar una parte en dólares, cuotas en pesos ajustadas por CAC, que me paguen todo junto en dólares y le hago una quita, a escuchar ofertas con cedines. Entonces, como es un vendedor profesional, el desarrollador, el oferente de los emprendimientos, es alguien que necesita que la rueda siga girando, está mucho más abierto. Y además repite, porque sigue generando nuevos emprendimientos, y esto nos permite pensar en
un cliente de largo plazo. ¿Qué es lo que necesitamos? Ninguno de nosotros tiene un ingreso fijo. Todos los días es levantar la persiana, pagar, lo único que tenemos fijo son los costos, y salir a trabajar para conseguirnos los honorarios que nos permitan cubrir todos esos costos y vivir de esta bendita profesión que elegimos. Entonces, claramente, lo que tiene bueno tener clientes desarrolladores, la parte de la oferta, es que son clientes que repiten. Si sabemos atenderlos bien, si les agregamos valor, repiten. Y por el lado de la demanda, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a usuarios y a inversores. Lamentablemente, como hay muy poco crédito en Argentina, la gran mayoría de los que nos compran los desarrollos inmobiliarios son inversores. Inversores que tienen distintos perfiles. Tenemos inversores que compran para renta, inversores que compran para revender y hacer una ganancia de capital, y tenemos inversores que compran para tener. Hay gente que, como no confía en los bancos, no confía en las cajas de seguridad, no confía en tener la plata afuera, dice, tengo la plata en ladrillos, estoy tranquilo, y a lo mejor no le está sacando una gran rentabilidad. Cuando uno hace, a ver, ¿cuánto alquila lo que me compró? No importa, compró para tener, compra para atesorar, ¿no? Invierte en inmuebles pensando en el largo plazo y en quedarse con ese inmueble en su patrimonio, y este es otro perfil. Por eso es muy interesante también la otra parte, ¿no? Tenemos por un lado el desarrollador, por otro lado el cliente inversor, que es muy interesante porque también repite, o sea, obviamente ahí depende del tamaño de la billetera. Si es alguien que cobró una herencia, bueno, tiene eso, a lo mejor es una única venta, pero mucha gente repite, mucha gente del campo, por ejemplo, el campo tiene mucho que ver con los ladrillos, el del campo muchas veces lo vuelca a la inversión inmobiliaria, nos recomiendan a otros de su mismo entorno social y su mismo nivel socioeconómico que tiene la posibilidad de comprar inmuebles, y eso es bueno porque el cliente inversor repite. Pero para meternos en este negocio de los desarrollos inmobiliarios, tenemos que tener claro cómo es el negocio. ¿Por qué? Porque claramente es donde más está en juego nuestra matrícula, nuestra persona, nuestro prestigio, nuestro trabajo, porque estamos vendiendo un intangible. Muchas veces vendemos desde el pozo, y entonces ahí es cuando no tenemos una propiedad que vamos a escritura directa, y entonces ahí nuestro comprador dejó los dólares, dejó los pesos, dejó los cedines y se fue con un título de propiedad. A lo mejor tiene que esperar 2, 3, 4 años para que se lo entreguen, 2 años más para escriturar. Entonces, claramente es donde más se pone en riesgo todo nuestro trabajo. Por eso tenemos que tener la capacidad de evaluar esos proyectos inmobiliarios. ¿Qué ha venido sucediendo con los proyectos inmobiliarios? Bueno, claramente ha habido un achicamiento de los márgenes, ¿no? Lo que se ve acá. La tierra ha tenido una participación mayor en el negocio. Hoy nos contaban los desarrolladores de Mar del Plata que se pagan $1.000 de incidencia, y Damián les contaba a ellos, acá se vende a 3.500 y se pagan $1.000 de incidencia. En Miami se vende a 6.000 y se pagan $1.000 de incidencia. Entonces, ha habido una fenomenal transferencia de riqueza del negocio del desarrollo inmobiliario hacia los dueños de la tierra, que el que tiene tierra se sienta a esperar al mejor postor, y la verdad, esto ha hecho que la participación de la tierra haya crecido muchísimo, y hoy asistimos a un achicamiento de los beneficios. ¿Qué significa un achicamiento de los beneficios? Que si el desarrollador no es muy profesional, no hace muy bien las cosas, no coordina todos los gremios que participan, no hace un buen estudio de mercado, se equivoca con el producto, elige mal la constructora, tiene un mal uso financiero del dinero, tiene altísimas probabilidades de perder plata. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era esto mismo al principio de la década pasada, en el 2003, 2004, 2005? Bueno, eran tan grandes los márgenes que cualquier error se veía compensado por el crecimiento de los precios. Hoy no es así, hoy asistimos a un amesetamiento de los precios finales, y si el desarrollador no hace muy bien las cosas, la verdad es que tiene grandes probabilidades de perder dinero, y ahí vamos a estar nosotros
habiendo traído a un montón de inversores a ese emprendimiento con todos los problemas que esto va a traer acarreado, ¿no? Entonces, el negocio de desarrollo, hoy tenemos un amesetamiento de los precios finales, un crecimiento de los costos de la construcción, un crecimiento de los valores de los terrenos, un alargamiento en los plazos de comercialización. Por eso la gran batalla se libra ahí en la microeconomía del proyecto, que es lo que nosotros tenemos que entender para ver si estamos asociándonos o no a un desarrollador que va a llevar adelante un proyecto exitoso. En la comercialización está claro que es donde más nos exponemos como corredores inmobiliarios, pero también es donde tenemos mayores posibilidades de negocios de largo plazo, con oferta y demanda de largo plazo, con oferta y demanda que repiten, y entonces podemos ganar esos clientes de por vida que necesitamos para seguir trabajando en esto mucho tiempo más. Nuestro servicio al cliente desarrollador inversor, bueno, por un lado hay que buscar nuevos y buenos proyectos en este mercado, en medio de esta crisis, están las oportunidades, está claro que hoy sigue habiendo segmentos con alto potencial, lamentablemente no tenemos el crédito, entonces el gran ausente en todo esto es la clase media, pero el inversor sigue con esa propensión latente a invertir en inmuebles y sigue invirtiendo en inmuebles aún con rentabilidades más realistas y más moderadas que lo que fueron las de la década pasada. Y por otro lado, hay que detectar esos clientes con potencial, esos desarrolladores que le vemos el potencial, que vemos que es buena gente, que están formadas, que son profesionales, que son decentes, que tienen estándares éticos y que podemos asociar a ellos nuestra marca para acompañarlos a ellos y agregarles valor en una alianza estratégica de largo plazo. En eso, todo lo que nosotros podemos hacer, bueno, ayudarlos en la definición del producto, porque somos nosotros los que tenemos el día a día con el cliente y sabemos lo que se está buscando en nuestra zona. Le podemos dar el valor agregado de que conocemos el barrio, el estudio del barrio, de la ciudad, de nuestra zona, el estudio de la competencia. Le tenemos que armar un guión comercial para ayudarlo a vender, es decir, mostrarle a los clientes que vengan a comprar cuáles son las bondades de este producto que tenemos. Armar junto al desarrollador un guión técnico arquitectónico que nos permita tener los fundamentos técnicos por los cuales es un buen producto. Si tiene piso radiante, si tiene aire acondicionado, si tiene agua caliente central. Bueno, conocer, no somos simplemente mostradores que abrimos la puerta y decimos, y este es el baño. Tenemos que tener capacidades técnicas, sobre todo porque estamos vendiendo un intangible, algo que todavía por ahí ni siquiera se demolió el edificio que estaba antes en ese lugar. Y luego también tenemos que armar, a partir de lo que nos van diciendo los clientes que vienen al emprendimiento, tenemos que armar un guión de manejo de objeciones. Tenemos que saber qué responderle a cada una de las objeciones que nos va presentando la demanda cuando le ofrecemos el producto. Tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo y minucioso de todos los clientes. Nosotros decimos que el cliente entra por una puerta y sale por dos. O me compra o sé exactamente por qué no me compra. Y para eso tenemos que hacer un seguimiento, a ver qué pasó. Compró en otro emprendimiento, usó la plata para otra cosa, le compró a la competencia, decidió no hacer nada, compró un usado. Entonces, para eso hace falta un seguimiento minucioso y exhaustivo de los clientes. Y además, para agregarle valor al desarrollador, tenemos que armar una planilla de razones de rechazo para decirle por qué la gente no compra en este emprendimiento. En síntesis, el gran desafío como corredores inmobiliarios es tratar de agregar valor a través de un sistema de ventas que realmente sea profesional, a través de manejo de información y a través de un equipo al que tenemos que formar y compartir todas las cosas que vamos recibiendo nosotros y que nos vamos formando para que ese equipo de ventas nos ayude a llegar a buen puerto con los proyectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias Sandro. Solamente una pregunta a ambos porque tenemos 2 minutos o 5 antes que nos echen y se mueran todos de hambre. Hemos escuchado una introducción muy conceptual y con muchos elementos que nos permiten y nos llevan a pensar cómo hacer evaluación de proyectos inmobiliarios.
para bajarlo a la realidad, para ponerlo con los pies sobre la tierra del contexto, la coyuntura actual y lo que hoy nos toca vivir. Proyectos, productos, tipologías, cosas que hoy ustedes creen que ustedes mismos o sus propios clientes, sus propios inversores o los desarrolladores están mirando como oportunidades de negocios. ¿Qué tipología de productos, qué rangos de precios, qué tipo de cosas ustedes creen que en el mercado de hoy es posible, si es que alguna es posible hacer, para poder asesorar, satisfacer la demanda y llevar adelante proyectos que después sean evaluación de emprendimientos exitosos? Bueno, hoy muchos de los desarrolladores, o por lo menos muchos de mis clientes, están estoqueando tierras, es decir, tienen una expectativa positiva, como dijo Mario, del ciclo que va a venir. Ahora, esta operación se caracteriza por que la mirada está puesta en las zonas subvaluadas de la ciudad, en los derrames, en los distritos tecnológicos, en los barrios nuevos con alguna normativa de promoción, de manera que yo diría que el foco, la lupa está puesta en estos lugares de subvalor, porque precisamente me imagino que en este momento, si están subvaluados y la expectativa es a la alza, evidentemente ahí va a haber una apreciación, una ganancia de valor importante en la tierra, y como saben, el negocio inmobiliario es fundamentalmente un negocio de tierra. Sí, yo creo que es muy difícil hacer generalizaciones hoy en día, porque cada uno de nosotros trabaja en mercados que son totalmente distintos, que tienen dinámicas totalmente diferentes, pero algunos tips que yo veo es, por un lado, que por la falta de crédito y por destinarse los productos que se generan, fundamentalmente inversores, la mayoría de los desarrolladores están haciendo productos de ticket chico. Ticket me refiero a un desembolso total relativamente pequeño, entonces por eso departamentos de híbridos ambientes, cocheras, lotes en barrios cerrados, lotes en barrios abiertos. Una demanda espectacular apareció de camas náuticas. Uno no sabía que había tantos barcos dando vueltas por ahí buscando camas náuticas, pero bueno, en definitiva lo que pasó es que hay gente que dice, tengo 200.000 pesos, que compro una cama náutica. Bueno, cama náutica. Entonces hay mucho de esto, mucho de ticket y buenas localizaciones. Dentro de cada mercado, el desarrollador pareciera que lo que hace es una ecuación que es, si yo pongo plata buena, siempre que hago un emprendimiento tengo que poner plata buena. Tengo que poner los dólares, los pesos, unos arriba de otros. Entonces, plata buena sobre tierra buena termina dando un buen negocio inmobiliario. Plata buena, enterrar plata sobre tierra mala, y bueno, muchas veces termina mal negocio inmobiliario. Entonces hacen como esto, como matemáticas, ¿se acuerdan? Más por más, más por menos, bueno, lo mismo. Hacen esto de no poner plata buena en tierra mala. Entonces esto explica por qué la tierra bien ubicada en todos los mercados se ha ido apreciando muchísimo, porque bueno, hay muchos tratando de comprar esa misma poca tierra buena. Hablábamos de esta famosa milla, ¿no?, que va desde el Torreón a Playa Grande, el mejor lugar de la costa atlántica argentina. Bueno, se da en estas cuadras, y bueno, acá no hay un solo terreno, y así es como han subido los precios. Los que consiguieron algún terreno terminaron pagando unas sumas exorbitantes, que tuvieron que desarrollar proyectos de altísima gama para poder finalmente llegar a un proyecto rentable. Bueno, muchas gracias. Cierro entonces. A ver, está claro que estamos atravesando un momento de fuerte incertidumbre. Está claro que las opiniones respecto de cómo seguirá son cada vez menos claras. No es para nada evidente lo que nos auguró de economista respecto de la salida para un lado, para el otro, más rápida o más lenta, y todo eso sin duda tiene un gran impacto sobre el quehacer inmobiliario. Es complejo
en este momento hacer la evaluación de un proyecto inmobiliario y cada uno, por más que recurra a las mejores herramientas profesionales, termina cayendo en su propia visión personal, más analítica o más animal, como decía Sandro, sobre cuáles son las mejores oportunidades. Sin embargo, todo esto termina cayendo en un único elemento, que es el que motoriza y nos motiva nuestro quehacer cotidiano. Y es ahí, efectivamente, donde no nos queda más alternativa que hacer el foco. Y ese elemento es, efectivamente, hacer los goles. Hacer los goles, tener la mejor lectura del campo de juego, tener la mejor lectura de cómo viene la mano y finalmente hacer los goles. Claramente ahí tenemos que hacer foco. Por suerte acá estamos reunidos para tratar de encontrar cómo hacer los goles. Muchas gracias. EN Real Estate está allí, en todas partes, donde haya emprendedores dispuestos a asumir el desafío y las altas exigencias que impone el mercado inmobiliario actual. EN Real Estate pone a disposición el mejor staff de docentes y asesores con experiencia en desarrollo de negocios y reconocida trayectoria como consultores y conferencistas a nivel internacional. La Escuela de Negocios EN Real Estate le da la bienvenida. Si tienes la vocación y pasión de hacer negocios, ayudaremos a transformarte en un verdadero líder del mercado inmobiliario. EN Real Estate.